pues me fueron surgiendo varias preguntas que quisiera compartir con ustedes. Pues, por ejemplo, empezamos a ver que en el seminario bíblico latinoamericano que antecedió a la UL, se habían dado muchas iniciativas, habían programas de educación a distancia o de educación por correspondencia, como se conocía en ese entonces. Entonces, yo me empecé a preguntar mucho por esto, a buscar documentos, y también tenía una motivación que ahora voy a compartir con ustedes también de cierta afinidad que tengo con el seminario bíblico. Entonces, un poco, bueno, las preguntas eran estas: ¿qué motivó al seminario bíblico a tener esta modalidad de estudios? ¿Verdad? ¿Y por qué desde hace tantos años, casi desde que empezaron, tenían ya un programa de educación por correspondencia? ¿Cómo fue evolucionando esta modalidad? Y también me interesó esta pregunta número 4, tiene que ver con un análisis que yo voy a hacer acerca de lo que esto significó en ese tiempo. Era algo muy novedoso y muy interesante que tal vez no mucha gente lo conoce actualmente. Vamos a ver. Entonces, para iniciar el recorrido, vamos a ver un poco lo que fue, lo que se llamó en ese tiempo la educación por correspondencia, que fue la primera modalidad que utilizó el seminario. Esto, bueno, ya quienes están acá conocen la historia, ¿verdad?, de esta institución desde el año 1922, 1923. Aquí lo que me parece importante destacar es que ya en 1934 se dan los cursos por correspondencia. Y aquí don Álvaro, que está allá al fondo, fue uno de los que me proveyó de mucho material, como él tiene todo ese acervo histórico del seminario, inclusive algunas fotos que les voy a enseñar ahora, y encontramos este documento que ustedes ven acá, que es el boletín El Mensajero Bíblico del año 1934. Y aquí tal vez no se ve muy bien, lo único que podrían ver ahí es que era en diciembre, porque vean que lo que venía era una poesía sobre la Navidad. Pero vean qué interesante que aquí se llamaba Instituto Bíblico. Es que sale aquí chiquitillo, le viene el nombre de la institución, ¿verdad? Todavía ni siquiera se llamaba seminario, ¿verdad? Y resulta que en este boletín se anunciaba la finalización del curso por correspondencia de ese año. Vean ustedes, decía: con gran éxito y ricas bendiciones espirituales se ha cerrado el curso por correspondencia de este año. Que la gloria y la alabanza sean para él. Este curso se abrirá de nuevo en marzo del año 1935. Durante los meses de vacaciones, los hermanos que han tomado dicho curso y los que piensan tomarlo el año entrante podrán prepararse tanto física como espiritualmente, y suplicamos las oraciones de todos en favor de este trabajo. Vean qué interesante. Y aquí viene un poco lo que les comentaba acerca de la afinidad que yo tengo con el seminario bíblico, que tal vez con algunos de ustedes lo he comentado, con otros no. Encontramos con don Álvaro ahí en la biblioteca, entre los archivos, algunas cartas escritas por un señor que se llamaba Israel García en el año 1948. No sabemos ni tenemos totalmente claro en qué momento él empezó a trabajar en el curso por correspondencia ni hasta cuándo, pero sí, no se las voy a leer porque, bueno, y son cartas, ¿verdad? Yo la tengo ahí como una cuestión histórica, yo lo voy a pasar luego en PDF y se puede ver. Básicamente lo que él hacía era solicitarle a un señor que estaba en Chile que le sacara un anuncio del curso por correspondencia en la revista que él dirigía allá en Chile, y le mandaba a toda
a todos los países. Ahí había más cartas, ahí le mandaba a Guatemala, a Cuba, bueno, a Puerto Rico, a Chile, a un montón de lugares. Y también cartas dirigidas a él, como por ejemplo esta, y como pueden ver, esta es del año 53, entonces, bueno, si había del 48 al 53, parece que estuvo pues más o menos un buen número de años ahí con el curso por correspondencia. Este era de un señor en Venezuela que le pedía la matrícula de un estudiante, era como una carta de recomendación que hacía de un hermano. Ahí dice, cuenta nuestra pequeña iglesia y como le veo vocación para el ministerio, entonces me permito recomendarle a usted con el deseo y esperanza de que la capacitación del curso le ayude a desarrollar sus dones. Así decía la carta ahí, y la firma un pastor de la iglesia bautista en un pueblo en Venezuela. Entonces vean ustedes el alcance también que tenían estos cursos por correspondencia. O sea, había gente de muchos países que podían seguir estudios gracias a esta modalidad. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, ¿y quién era este señor que se llamaba Israel García, que dirigió el curso por correspondencia? Bueno, pues resulta que era mi abuelo. Por eso les digo, ahí es donde viene mucho, y el lado de la familia de mi abuelo, que era puertorriqueño, y de mi abuela, que era costarricense, había una gran conexión con la gente del seminario de toda la vida, inclusive los Strachan, fundadores, eran amigos de la familia de mi abuela, ¿verdad? Ellos los conocieron a todos, incluso, bueno, mi abuela, que ya murió hace años, ella sí llegó a conocer a don Enrique Strachan y a Susana Strachan, y bueno, y luego los hijos de ellos, por supuesto. Entonces siempre hubo una conexión por ese lado, y vean ustedes que hasta yo creo que en algo hasta se parecía a mí. Sí, yo lo veo a él, ahí estaba mucho más joven, ¿verdad? Él nació en un pueblo que se llama Río Cañas, que queda allá por Caguas, en Puerto Rico, y también encontramos en los registros del seminario la lista de graduados, y él se graduó en el año 41. Vean qué interesante, en el año en que cambió de instituto a seminario. O sea, cuando él vino probablemente todavía se llamaba Instituto Bíblico, y de lo que cuenta mi mamá, él vino en barco, ¿verdad? Se vino en barco desde Puerto Rico a Limón, y así llegó al seminario. Bueno, vean ustedes esta foto. No sé si ustedes recuerdan a Plutarco Bonilla, que era muy amigo de mi abuelo, y de hecho iba a la casa de mi abuelo en Puerto Rico. Mi mamá lo conoció a los 12 años y siempre me habla mucho de él. Esta foto me la aportó mi mamá, entre muchas que tiene muchísimas que las tiene que ordenar. Mi abuelo fue pastor de la iglesia bautista en Puerto Rico, de muchas de ellas realmente, no de una, de un montón, anduvo por todo lado, y también en otros países, tanto acá como, bueno, él estuvo en Nicaragua, estuvo en Guatemala, estuvo, bueno, en Sudamérica también, hizo campañas muy grandes. Aquí está con un señor que se llama Kenneth Hood, que realmente yo no sé quién es. Mi mamá supongo que se acordará. Pero era de esos años cuando se hacían las campañas evangelísticas, y si los ven ahí también estaban bastante jóvenes, supongo no tenía mucho de haberse graduado del seminario. Ahora bien, bueno, ¿de dónde sale estos cursos por correspondencia y en qué consistían? ¿Verdad? ¿Qué era lo que se hacía ahí? Y son cosas que también probablemente se han ido perdiendo, ¿verdad? Y ahora probablemente no hay nadie todavía vivo en este momento que estuviera en esos tiempos, en los años 40, ¿verdad? Cuando se daban estos cursos. Entonces encontramos este prospecto que no tiene fecha. Es que no tiene fecha, no lo encontramos por ningún lado, pero nos da algunas pistas el plan de estudios que ahora vamos a ver. Vean ustedes, aquí daban las razones. Dice: le dará conocimientos básicos y completos de la Biblia. Usted va a recibir atención personal de profesores capaces que le guiarán hasta verle coronar sus esfuerzos, ¿verdad? No tiene que asistir personalmente a ningún instituto o seminario. A su casa llega nuestro instituto para que en sus horas libres
goce de este refrigerio espiritual. Hay ustedes el marketing, ¿verdad? Hay que volver. Ahí podríamos cambiar y poner Moodle a su computadora. Llegamos con la educación virtual, ¿verdad? Le permite ajustar el estudio dentro de su programa de trabajo, etc. Y lo más interesante, bueno, el que está en el prospecto es hasta lo que cobraban, ¿verdad? Creo que valía $7 todo el curso. Bueno, no sé en ese tiempo si eso era mucho, pero supongo que no, ¿verdad? Por todos los módulos valían algo así. Y les daban un certificado, por supuesto, que les ayudaba para su formación. Aquí están las asignaturas del plan de estudios. Vean qué interesante. Yo supongo que cada unidad de esas era como una especie de trimestre o algo así, ¿verdad? Doctrinas importantes de la Biblia, evangelismo personal. Bueno, me llama la atención que hay algunas materias que se llaman igual que algunas de las que se dan actualmente, ¿verdad? Había estudios del Antiguo Testamento, una síntesis de grandes doctrinas de la Biblia. Bueno, la homilética, que era la especialidad de mi abuelo, epístolas del Nuevo Testamento. Esta es una que me llamó la atención, el cristiano en las sectas falsas, que en uno de los expedientes se llama diferente, se llamaba sectas modernas, ¿verdad? Educación cristiana, que es uno que todavía hoy en día se da, ¿verdad? Y el de historia de la iglesia, que también, digamos, hay cursos pues, de esos temas actualmente. Ahí tal vez no se ve muy bien. Este es un expediente, entre muchos de los que hay todavía en la biblioteca, de un estudiante. Esta era una muchacha, ella decía ocupación de oficios domésticos, terminó en 1952 e ingresó en 1949. Es decir, duró 3 años en terminar el curso, pero esa era una de sus características, que uno podía llevarlo al ritmo que quisiera, ¿verdad? Entonces decía, usted los puede ir llevando y si dura un poco más no importa, o si puede llevar solo uno de los módulos lo puede llevar, y había gente que lo podía terminar más rápido y otros pues que podían tardar un poco más, pero esa era la idea, que fuera un programa flexible, ¿verdad? Aquí vemos el registro ya vean qué interesante, aquí se ponía cuándo mandaban las lecciones por correo, cuándo las recibían y cuándo se las revisaban y las devolvían. ¿Ves? Entonces ahí se puede ver, ¿no? Desde el año 49 ahí, y ahí sigue. No, creo que este no es necesariamente de la misma muchacha que estaba ahí en el otro, pero ahí vienen las notas, inclusive en cada lección le ponían las notas. Y aquí ves, aquí vienen algunos cursos que se llaman diferente, ¿ves? Por ejemplo, este se llamaba sectas modernas. Había uno, poetas y profetas del Antiguo Testamento, que no venía en el otro. Entonces ahí queda la duda de si el prospecto era más viejo que esto, o si, no sé, en algún momento seguro cambiaron algunos de los cursos. Por dicha no existía el CONESUP en ese tiempo. Si hubieran tenido que pedirle permiso, ¿no?, para cambiar los cursos y no lo hacen nunca, ¿verdad? Vean qué interesante, esto es una postal de los graduados. Ellos hacían como una tarjetita, seguro para darle a los familiares o que en la iglesia, entonces le mandaban a los profesores una tarjeta, era como un agradecimiento que ellos le mandaban, ¿verdad? Entonces él decía ahí, este muchacho Ignacio Chévez, de Guatemala, 1953, dice, tiene el privilegio de participar a usted y a los suyos, que ha obtenido mediante la voluntad del Señor el diploma que el Seminario Bíblico Latinoamericano de San José, Costa Rica, otorga por haber concluido los cursos del curso por correspondencia. Ay, qué interesante, y ahí es un orgullo, ¿verdad? Decir, pucha, me gradué del seminario. Ok, un poco el marco histórico de qué era esto, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pero ¿qué es esta de la educación por correspondencia? Cuando uno ve, y eso es a lo que yo les voy a llevar al final de la charla, lo que se considera educación a distancia, algunos decían que la educación por correspondencia no era al menos la moderna educación a distancia, y algunos la llegaron a cuestionar. Decían que era una modalidad, digamos, muy poco interactiva, que la gente ahí mandaba las cosas por correo, que era más que todo un autoestudio, ¿verdad? Que el estudiante simplemente
que hacía era leer materiales, ¿verdad? Que no había un proceso, digamos, pedagógico real, lo que se decía, pero era lo que había en ese tiempo. Esa era la tecnología y las posibilidades que había para hacer educación a distancia. Y sí, la institución proveía materiales instruccionales que se hacían específicamente para eso. Y de hecho, mi mamá me cuenta a mí que mi abuelo era uno de los autores, ¿verdad? Los profesores hacían los materiales de estudio, que serían como los famosos CEPAS, ¿verdad? Que luego vinieron con el Prodiades, que ustedes conocen, y ya ellos preparaban las lecciones y las mandaban, y eran materiales específicamente para el aprendizaje a distancia, ¿verdad? No era solo mandar, no sé, un libro que ya había, sino que tenían digamos, un propósito didáctico. La interacción, claro que es limitada, no es tan regular, ¿verdad? Porque tenían que hacerla por correo. Imagínense lo que duraban en mandar las cartas, y eran semanas que tenían que esperar. Pero bueno, ¿por qué se daban estas cosas? Bueno, hay muchos cambios. No voy a entrar en todos los detalles, ahí les voy a dejar, pero sí hay un tema de economías de escala, ¿verdad? Que es parte de lo que es el proceso industrial de la educación a distancia, que es una de los enfoques que hay, ¿verdad? De que usted podía llegarle a más gente, usted podía preparar ese material y ese material lo podía reutilizar y lo podía enviar a la gente sin necesidad de que ellos tuvieran que venir a un aula o que un profesor tuviera que repetir muchas veces la clase, ¿verdad? Y esas son cosas que usted ve en esta educación por correspondencia. Había una especie de división del trabajo también, de producción de material, se veía como un proceso industrial. También el tema de la mano de obra, ¿verdad? Pues había que capacitar más gente, había que enseñarle a mucha gente que no tenía los medios para ir a la escuela o a ir a una institución formal. Entonces empieza a pensar de que la tecnología podría ayudar a llegarle a estas personas. Claro, primero era la imprenta, hagamos el material, mandémoslo por correo, usemos ya cuando vino la radio, la televisión, ¿verdad? Pero realmente en el fondo de todas estas modalidades hay estos tres elementos que yo llamo apertura, flexibilidad y autonomía, y que yo las veo como una descentralización de la educación, ¿verdad? Digamos, no se puede poner a discutir de qué es educación a distancia, qué no es, que si era educación por correspondencia o no, pero en el fondo era una manera de descentralizar, de no tener el monopolio o todo en un solo lugar donde usted tenía que ir, sino que el aprendizaje era, y esto es un concepto que usan en Estados Unidos, de distributed learning, de un aprendizaje distribuido en el espacio, ¿verdad? Y también esta capacidad de decidir qué aprender y cómo aprenderlo, ¿verdad? Que usted no tenía que sujetarse a un plan de estudio rígido. Dijeran, mire, usted tiene que llevar este currículo, como nos pasaba a todos en la escuela. Uno iba a la escuela y se sentaba y lo que le enseñaba la maestra era lo que estaba en un plan de estudios que determinaba el Ministerio de Educación, y eso era lo que usted tenía que aprender. Aquí en estas modalidades usted puede también escoger y decir, no, yo quiero aprender esto, yo me quiero concentrar en esto, yo lo quiero llevar a mi propio ritmo, no me tengo que apurar, ¿verdad? Entonces, ahí yo les voy a dejar esas como inquietudes, porque no me puedo meter en todos los detalles, pero la educación de la persona adulta es fundamental. O sea, esa apertura que se da y que empieza, esto ya casi que es siglo XX, aunque tiene antecedentes, pero digamos en el siglo XX ya hay una idea de la educación adulta en otro sentido, ¿verdad? Y no necesariamente como educación formal, ¿verdad? Y ahí yo les voy a dejar, los que les gustan estos temas o quisieran, por ejemplo, a Edward Lindemann, que fue un norteamericano que estudió mucho la educación de adultos como búsqueda de significado, no necesariamente por tener un título, ¿verdad? O en la educación formal. Cuestionar también la educación escolarizada, ¿verdad? Como Iván Illich, que es interesantísimo, ¿verdad? Con la sociedad desescolarizada. Y esa lucha por la igualdad, que aquí tengo una frase en inglés que es del margen a la corriente principal. O sea, las modalidades de educación descentralizadas siempre han tenido que luchar contra un estigma, ¿verdad? De que es una educación de segunda categoría,
¿verdad? Que no, eso es como para la gente que no puede ir a la escuela, el que no puede ir a la universidad, entonces hay que darle una opción que es algo ahí como una pincelada, ¿verdad? Como para decir que algo aprendió, pero no es igual que venir a la escuela o venir a la universidad, o en el caso de la educación teológica, venir al seminario, que eso lo vamos a ver acá. Hay muchas etapas, esto lo inventé yo, pero tampoco me lo saqué de la manga, de esto hay muchos autores que hablan de las etapas de formación. Algunos dicen que hasta las epístolas que hacían en la Biblia eran una especie de educación a distancia. Yo no conozco tanto la Biblia, pero según tengo entendido, creo que era Pablo que escribía las epístolas, hasta respondía cosas que la gente le preguntaba ahí en el mismo texto, ¿verdad? Entonces como que había alguna especie de interacción, aunque imagínense ustedes, y quién podía leerlas también, no todo el mundo sabía leer ni escribirlas, pero había algún tipo de interacción, pero era nula o muy escasa. Esto fue cambiando, ¿verdad? Ya con la correspondencia, con lo que llamo yo la escuela del aire, donde usted transmitía ya radio, televisión, hasta llegar a la cinematografía, ¿verdad? La televisión, la revolución digital, ya aquí empieza a cambiar, ¿verdad? Ya aquí hay más interacción. Aquí la computadora es más una máquina de enseñanza, como el estilo de los conductistas, ¿verdad? Pero ya en el siglo XXI ya entramos en estas etapas donde ya hay conexiones prácticamente ilimitadas, ¿verdad? Como el e-learning o la educación virtual de ahora, aquí el aprendizaje móvil, que es este M-learning, o el aprendizaje ubicuo, o sea, está en todos lados. Eso ha cambiado mucho por la tecnología que hay. Sin embargo, y ojo a esto no supone que hay necesariamente digamos, un descarte de lo que había antes. O sea, todas las etapas se traslapan y todas se siguen utilizando. O sea, todavía hoy en día hay educación radiofónica. Y aquí en Costa Rica, bueno, y eso empezó muchísimo. Claro, el ICER, que está por aquí cerca, y el maestro en casa, y todas esas cosas que se daban desde hace muchos años y se siguen utilizando, ¿verdad? Inclusive todavía a usted le mandan el CD o le mandan el libro, ¿verdad? Es que ahí están para que no pueda ver Entonces, hay combinaciones de todas. A veces nos perdemos que si algo es o no es educación virtual o a distancia. No existe ningún modelo puro de estas cosas. Ni siquiera la educación a distancia es solamente que usted envíe un material, ya sea en una carta o ya sea por una computadora. O sea, las combinaciones son amplísimas, ¿verdad? Entonces hay muchos retos y, como les digo, el cuestionamiento de los estudios a distancia, ¿verdad? Es esa percepción que tiene la gente. El tema de la contextualización de los materiales, que eso fue algo que abordó el Prodiadis en su tiempo, también es importante. ¿Qué ocurrió en la década de los 60? Ahí se empezó a dar un fenómeno que se llamó la educación teológica por extensión. Yo no sé si ustedes recuerdan de estas cosas o por ahí. Bueno, hay mucho en Vida y Pensamiento, que de ahí saqué gran parte de la información, artículos que hablan de esta corriente que empezó en Guatemala en los años 60, en un seminario presbiteriano. Y entonces ahí se empezaba a dar este cuestionamiento. Yo quería también comentar que es interesante que estas modalidades de educación descentralizada surgen en Latinoamérica, que es algo que también, si uno lo ve un poco dentro de la evolución que ha tenido todo el modelo, digamos, del seminario, ¿verdad? De hacer digamos, como una teología más contextualizada ¿verdad? A la realidad de acá. Uno veía que el modelo que había era que se ponían los seminarios, igual que como existían en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Donde la gente hasta vivía ahí, tenía que ir a clases y todo, pero aquí se empiezan a dar cuenta que no todo el mundo podía acceder, ¿verdad? Que había mucha gente que vivía en los pueblos o que tenía familia o que trabajaba en otras cosas y querían estudiar y no podían, ¿verdad? Entonces, este modelo de educación teológica por extensión nace en el tercer mundo. Y usted ve ahí todos los libros que hay de educación teológica por extensión son de África, de Asia, de América Latina, ¿verdad? Y
interesantemente fue un aporte que surgió en estos países y que luego lo adoptaron en los otros también. O sea, y hoy en día todo esto es una realidad en todos los países. ¿Verdad? Ahí vemos, allá en Guatemala, en el año 62, dicen estos señores que ellos empezaron con el modelo, ¿verdad? Que eran misioneros. De hecho, este último señor que se llama Ross Kinsler, él fue profesor también del seminario, ¿verdad? Se veía como una amalgama de métodos, que era lo que yo les decía. No es que ellos lo veían como que era educación por correspondencia o educación a distancia, no, era una diversidad de métodos. Vean que ellos decían, comparte algunos aspectos con la educación a distancia por correspondencia, pero tiene cosas diferentes, ¿verdad? Tenía el estudio individual solo como un componente, pero también tenía discusiones y reuniones grupales, se reunían cada cierto tiempo y tenía trabajo práctico. Veanlo acá, aquí yo lo resumo, ¿verdad? Tenía esos 3 elementos y ellos tenían un gráfico que decían que era como una línea de tren con unos, ¿verdad? Como los pilotes esos, no sé cómo les llaman, de la línea de tren. Si alguno de ellos se cae todo, una cerca, decían que se cae si no tenía estos 3 elementos, ¿verdad? Tenía autoestudio y había material de autoestudio, pero también tenía las reuniones y tenía la parte práctica que llamaban experiencias de vida y ministerio. Y de aquí, esto es un concepto que surge en esos años y no es en la educación teológica, o sea, realmente esto es a nivel, digamos, general en la educación, pero que se empieza a hablar en el ámbito de la educación teológica como educación teológica formal y no formal, ¿verdad? La formal, la que tiene ciertos requisitos, donde usted tiene que ir a la clase, donde hay un currículum establecido por cierto tiempo, ¿verdad? Donde usted iba a obtener un título para ejercer su ocupación. En este caso, supongo que ellos podían de convertirse ya en ministros o pastores, ¿verdad? Que era la formación que había, o una educación no formal que era más libre, ¿verdad? Que no tiene un sentido más de crecimiento personal, de misión social, no necesariamente conduce un título, ¿verdad? Y no tiene tantos requisitos. Y ahí, vean qué interesante, yo hice este dibujillo con una metáfora de don Guillermo Cook, que hablaba de esto, de una metáfora donde decía que habían personas que estaban en la mesa, pero que estaban arriba, y otros que estaban debajo, que querían compartir el banquete, pero no podían, ¿verdad? Entonces lo que él decía era que la educación teológica formal y no formal tenía que darse arriba o debajo de la mesa. Bueno, y a mí me llamó la atención porque, digamos, pensando en lo que yo les decía del estigma de la educación a distancia como una educación de segunda clase, ¿verdad? Uno podría decir, no, a los que están debajo de la mesa dejémosle las migas, ¿verdad? Que ellos vean a ver cómo hacen, entonces eso hagamos la educación por correspondencia y los que están arriba de que vayan a la clase. Pero no, él decía, tiene que haber para todos, tiene que haber opciones, porque inclusive los que están ahí arriba podría ser que ellos no quisieran sacar un título y quisieran hacer una formación más, ¿verdad? Y estos que estaban ahí abajo también. Entonces, lo que se va a llamar el prodialis, ¿verdad? Que ahí estaban las semillas en esa educación teológica por extensión, tiene esa idea que es tanto formal como no formal. Tiene las dos, digamos, las dos opciones. Esto yo lo traje porque vieras que a mí esa metáfora de la mesa me gustó mucho y me puse a pensar en otra de Charles Wedemeyer, que era un autor norteamericano, que hablaba sobre aprender desde la puerta de atrás. Y él se había inspirado en este cuadro de un pintor ruso, que es increíble. Si ustedes entran y buscan en internet a Nikolai Bogdanov-Belsky, los cuadros parecían fotografías, ¿verdad? El nivel de realismo que tenían. Y tenía esta pintura del niño que iba a la escuela y tenía que quedarse en la puerta ahí porque era pobre, no tenía opciones. Entonces yo pensaba como esas personas que estaban debajo de la mesa, ¿verdad? Y que tenían que estar ahí. Y entonces Wedemeyer, yo se los dejo, ¿verdad? No me voy a meter, pero ustedes pueden ver, ese libro está en español y se baja gratis de internet, está en PDF, para que ustedes vean las propuestas que tenía este señor sobre el acceso a la educación, ¿verdad? Entonces, de aquí, de esta educación teológica por extensión, nace lo que se vino a llamar el Prodialis en el año 76. Ahí se habla mucho de un rector del seminario, que
se llamó Rubén Lores, que era cubano. De hecho, mi mamá lo conoció y todo, bueno, a muchos de los que pasaron por ahí. También doña Irene Folkes, ella escribió mucho también sobre estos temas. Don Álvaro también me ayudó a ubicar uno de los libros de ella, que ahí lo tengo, sobre Pleiades, y hubo otros que estuvieron bastante involucrados, que tal vez ustedes los conocieron, yo no los conozco, pero leí sus escritos. Muchos de estos están en Vida y Pensamiento. De hecho, yo tengo todos los materiales ahí. Entonces vean cómo esto integra elementos de la educación teológica formal y no formal. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, vean qué interesante. Se dice que Rubén Lores fue a conocer algunas de estas experiencias, ¿verdad? Que igual lo hizo la gente de la UNED. Ustedes saben que la UNED de Costa Rica se fundó inspirada mucho en la UNED de España y en la Universidad Abierta, la British Open University, que era el modelo, digamos, que tomaron muchas de las universidades a distancia que nacieron en los años 70. Entonces vean ustedes que todo esto se estaba dando en Latinoamérica y en otros países, en Europa, ¿verdad? En ese momento. O sea, tampoco era algo nuevo, o sea, era la tendencia. Vean que el Pleiades tenía, bueno, la adquisición, ahí ya hablaban de valores, actitudes y conocimientos, algo como competencias. Desarrolla el Pleiades en la educación teológica de nivel universitario y la de nivel académico medio. O sea, tenían tanto los programas formales universitarios como también otros que eran, digamos, más para el ejercicio del ministerio, ¿verdad? Vean ustedes, tenían los títulos de bachillerato y licenciatura, pero es un programa diversificado porque el estudiante puede combinar el currículo con muchas modalidades educativas, ¿verdad? Entonces de ahí nacieron los famosos centros remotos, ¿verdad? Donde habían convenios y los estudiantes podían ir a algunas clases ahí, podían adaptar las experiencias, ¿verdad? Decir, bueno, yo puedo asistir a un curso en mi país y eso se me puede reconocer como parte de los requisitos, ¿verdad? Esa era la naturaleza diversificada del programa. Y vean cómo tenían las materias formativas, instrumentales, informativas y vocacionales, las tenían bien categorizadas, ¿verdad? Tenían los módulos, había el curso presencial, los proyectos de acción y reflexión, etc. Cursos tutoriales, el trabajo pastoral supervisado, ¿verdad? Entonces, era lo que había en ese tiempo de educación, digamos, descentralizada. Bueno, ya para ir terminando un poco los aspectos conceptuales, ¿ves? Esto es un poco qué es educación a distancia, porque uno dice, bueno, ¿y eso sería educación a distancia, lo que hicieron en el curso por correspondencia, o lo que se hizo en el Pleiades? Por supuesto, claro que sí. Había separación permanente o casi permanente, no siempre, también habían encuentros con los docentes y con los compañeros, pero bueno, había una cierta separación, había una acción de una institución educativa, había materiales didácticos específicos para aprendizaje a distancia, se utilizaban medios de comunicación, por supuesto, los medios de la época, el correo postal, los impresos, y luego pues sí, se empezaron a utilizar otros medios y ahora hasta la computadora con la educación virtual. ¿Había una comunicación bidireccional? Pues sí la había, ¿verdad? Tal vez un poco diferida en el caso de la educación por correspondencia, pero existía. Y vean que había posibilidad de encuentros presenciales ocasionales para propósitos didácticos, ¿verdad? Entonces, sí cumple con lo que era educación a distancia. Esto ya es una definición del año 2015 que a mí me gusta mucho. Y vean ustedes que no difiere mucho de lo que decía Desmond Keegan en los años 80, ¿ya? Separación durante la mayor parte de la transacción, mediada por alguna tecnología, posibilidad de interacción cara a cara entre aprendiz y docente, y entre aprendices, comunicación bidireccional, ¿verdad? Vean ustedes el tema del proceso industrial y economía de escala. Eso lo trabajó mucho Otto Peters, que era uno de los pioneros de la educación a distancia, digamos, de hace años, pues si lo quieren buscar por ahí. Análisis de los programas. Bueno, vean ustedes dentro de lo que hoy en día se llama aprendizaje abierto y a distancia, vea que había elementos, los estudiantes tomaban decisiones qué y cómo aprender, habían opciones. Usted podía decir, bueno, yo quiero ir a
a un curso allá en mi país, quiero sustituir este curso por una experiencia práctica, quiero estudiar estos módulos, hacer mi proyecto pastoral en tal lugar. Ellos tenían mucha flexibilidad, ¿verdad? Había apertura, había tanto la opción formal como la opción no formal, había esta flexibilidad para diversas experiencias de aprendizaje. Los medios de comunicación, sí, claro, se utilizaba lo que había en su época, ¿verdad? Estaba bien, había combinación, como les digo, de estas experiencias formales y no formales, flexibilidad, la distribución y producción de material didáctico y el tema de internacionalización. Vean que ya desde los tiempos de la correspondencia había estudiantes de todos los países. O sea, ese fue una característica, digamos, esencial. Bueno, para terminar, vean ustedes la línea de tiempo por la que ha pasado el seminario bíblico, que para mí es muy relevante en la historia de la educación a distancia en Costa Rica, porque es quizás de las pocas instituciones que ha pasado por todas las etapas. Bueno, por esas que yo les ponía ahora, pasó desde la educación por correspondencia, con el correo y los ejercicios y los exámenes que le calificaban a los estudiantes, hasta llegar a la educación virtual actualmente, ¿verdad? Y para eso, pues vean ustedes todo este recorrido desde los años 60, con la educación teológica por extensión, en Prodiades, hasta llegar a la educación virtual, y casi que en 3 etapas institucionales, como instituto, seminario y universidad. Vean que eso no cualquiera lo puede decir aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la historia oficial? A mí siempre me llamó la atención este libro que editó el IESALC, eso fue en el 2005, sobre la historia de la educación a distancia en Centroamérica. Y decía este autor que la educación a distancia llega a Centroamérica con la fundación de la UNED en Costa Rica. Y entonces yo me preguntaba, yo digo, bueno, sí, podríamos pensar que la educación universitaria llegó a Costa Rica con la UNED, no sé si a Centroamérica, o si podríamos decir que a todos los países de Centroamérica. Pero educación a distancia existía aquí desde antes, ¿verdad? Ahora, ¿qué decía el exrector de la UNED, que escribió muchos de los libros de la historia de la UNED que están ahí a disposición? Entonces ellos decían que no, que es que lo que había antes no era educación a distancia, era educación por correspondencia, y eso no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces como que uno quiere imaginarse que lo que uno hace sí es lo verdadero, que lo que el otro hizo no, ¿verdad? Pero era la educación a distancia de su época, y era lo que respondían las posibilidades tecnológicas de ese entonces. Había educación a distancia, por supuesto, y no solo acá, había también en la escuela Castro Carazo, lo tuvieron escuelas técnicas y comerciales, estaban hasta cosas del maestro en casa, o sea, había muchas otras opciones de educación descentralizada antes de que llegara la UNED, ¿verdad? Por supuesto, la UNED sí es una institución muchísimo más grande, de mayor alcance, número de estudiantes, de carreras, y claro que es un hito histórico para su momento, ¿verdad? Pero ya, inclusive un año antes, el seminario bíblico tenía el programa Prodiades y ya venía inclusive desde antes con la educación teológica por extensión. Y la vocación continental del seminario es parte constitutiva, o sea, habían experiencias de educación a distancia que se daban más que todo en el territorio nacional, pero el seminario siempre tuvo esa misión de ir más allá, ¿verdad? Que tenía que servir a las personas en todos los países, y eso no era fácil de encontrar en esos tiempos en el país. Entonces, otra de las cosas, y por eso ese pequeño análisis que yo hago sobre los elementos conceptuales de la educación a distancia, realmente estos modelos estaban a la altura del estado del arte de ese tiempo, o sea, inclusive me atrevería a decir que eran hasta muy progresistas para su época, ¿verdad? Ellos decían, esto no es nuevo, esto se está dando en otros ámbitos, pero sí, claro que como todo, ¿verdad? Toda actividad tiene que responder de alguna manera al contexto histórico, ¿verdad?, en que se daba, pero yo creo que lo que hizo el seminario con la educación por correspondencia, sobre todo con el programa diversificado, era algo que no tenía precedentes, digamos, y
al menos aquí en Costa Rica y inclusive a nivel latinoamericano. Y esa historia no se conoce prácticamente, creo que tal vez se conoce poco porque el alcance también del seminario, digamos, como se movía en el campo de la educación religiosa, bíblica, ¿verdad? Tal vez no era algo tan visible para todo el mundo. Y claro, cuando vino la UNED, de todo el mundo, claro, ya hay una universidad a distancia, y una universidad además que da montones de carreras y que tiene un montón de profesores, ¿verdad? Entonces, por las dimensiones que tuvo la UNED, pues por supuesto que se veía como algo muy, muy importante, pero a mí me parece que es preciso recordar esta historia y espero pues que quede plasmada con el libro que se va a editar ahora a finales de junio, que es de Virtual Educa, que va a estar dedicado a la historia de la educación a distancia en Costa Rica, y uno de los capítulos fue el que yo escribí, que está basado en lo que hoy les acabo de presentar. Para terminar, decía Wedemeyer, esta es una cita que a mí me gusta mucho, se las voy a dejar ahí. Decía, debería ser indiferente si uno ha aprendido en la puerta del frente o en la puerta de atrás, ¿verdad? Pensando en la pintura del Chiquito. De ese palacio del aprendizaje, de lo que uno ha aprendido, no dónde o cómo, o en qué secuencia, o en qué institución, o en qué periodo de tiempo, es el único criterio de suprema importancia. Y de ahí es un poco lo que se piensa hoy en día, ¿verdad? Que las opciones educativas se han ido diversificando, realmente se han ido descentralizando y se han ido despresencializando en muchos sentidos, ¿verdad? Y a fin de cuentas se le está dando pues mucha importancia a los conocimientos y a las habilidades que tienen las personas, y no tanto que si yo estudié en este lugar o en este otro, que si yo hice mis estudios a nivel virtual o los hice a nivel presencial o los hice tal vez de una manera combinada, ¿verdad? Combinando la universidad con el estudio virtual. O sea, cada vez esa brecha y esa lucha, digamos, de el reconocimiento de los estudios descentralizados, pues se va acortando, ¿verdad? Y hoy en día hay profesionales que pudieron haber hecho su formación totalmente de manera virtual y están a la par de aquellos que tal vez sí pudieron o tuvieron la oportunidad de hacerla presencial, ¿verdad? Pero digamos que esa es la tendencia que hay actualmente, y el seminario, pues como vemos, recorrió todas las etapas de esa historia. Entonces, bueno, eso sería, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Edgar. Nos ayudas a ubicarnos, ¿verdad? Como fruto de un largo proceso. Tenemos un tiempo tal vez para preguntas o comentarios. Sí, comentarios, sí. Bueno, yo haría uno de que obviamente un comentario. Empezando a ver un gasto que pasó una caja con esos registros. Hay que votarlo, si yo me quedé bien. No, esto no es bueno votarlo. Voy a conservar esto, porque es parte de la historia nuestra. Entonces, claro, tomar la decisión de conservar algo significa que luego hay que organizar un poco la información para que eso tenga sentido. Entonces, esta cuestión de la correspondencia está enmarcada dentro de ese espíritu evangelístico que tenían los fundadores, que se habían formado como unos fieles del evangelismo allá en Londres, que como parte complementaria de ese trabajo evangelístico de la formación del recurso humano. Entonces hay dos sectores privilegiados, hay un sector privilegiado, que son los que vienen aquí, y entonces él puede decir, bueno, mi abuelo vino acá y hay una, ciertamente, pero en el archivo también hay un listado de los que fueron rechazados, que no pudieron venir porque los misioneros dijeron que eso no venía, ¿verdad? Entonces, en cierta forma es una educación, voy a caer un poco mal, elitista, ¿verdad? Para algunos que vienen y trabajan acá, pero por décadas hay una gente que también tiene necesidades de formarse, y los cursos por correspondencia, aunque modestos, son un medio para lograrlo, y se sienten contentos
como ese que, bueno, tiene la tarjetita porque es algo prestigioso para él, haber sacado un diploma aquí con el Seminario Bíblico Latinoamericano. Y a lo largo del tiempo se establece una relación, entonces, y un cariño con los que están dando la clase. Entonces uno puede ver ahí en la correspondencia. Aquí le mando una fotografía de este servidor con la familia y uno de los chiquitos ahí, o el trabajo en la iglesia. Digamos, es porque yo tuve la oportunidad de ver un poco más esos detallillos. Sí, eso es muy interesante. Y hay muchas de esas postales que sacaban. Yo lo veía como, de hecho era muy prestigioso, o sea, el Seminario Bíblico en Costa Rica, ¿verdad? Sí, mira, yo logré hacer estudios ahí. Y también, bueno, el otro tema, ¿verdad? La gente no tenía la oportunidad de formarse, y había mucha gente que decía, mira, yo estoy allá en un pueblo, pero yo cómo voy a ir a un seminario, no puedo trasladarme, tengo aquí a mi familia. Incluso algunos de ellos, tengo que trabajar, ¿verdad? No puedo, pero quiero estudiar, y les daban la oportunidad de poder formarse, ¿verdad? Y hacían falta, los pastores siempre han faltado, ¿verdad? En todas las iglesias, ¿verdad? Entonces decían, ¿cómo lo formamos? ¿Cómo les damos chance de que tengan ¿verdad? Una formación bíblica, que conozcan un poco? Y ustedes ven ahí, yo viendo el plan de estudios, yo digo, era bastante bueno. O sea, era un plan de estudios pertinente para ese momento y para la misión que ellos buscaban. Muchísimas gracias, Edgar, por esta exposición tan buena de la historia de la educación a distancia que ha generado nuestra institución. Quienes trabajamos hoy en día, ya sea en educación presencial o en educación a distancia, porque todavía continuamos, ¿verdad?, como institución, en programas abiertos que lleguen a diversos rincones. Yo creo que nos sentimos con mucho orgullo de ver esa historia que tiene que tener un reconocimiento en nuestro país, ¿verdad?, casi como una institución pionera en este campo de la educación a distancia. Sí, claro, de hecho lo es. O sea, eso es digamos, algo que a mí me sorprendió, porque yo no conocía mucho del seminario. O sea, también yo no vengo, digamos, de este contexto. O sea, conocía mucho de lo que contaba mi mamá, contaba mi abuelo. Incluso iba a poner una foto de mi abuelo aquí conmigo, porque yo lo acompañaba. Yo fui a Puerto Rico muchas veces a visitarlo, daba las clases de homilética. De hecho, él era colega suyo. Él daba las clases de homilética en uno de los seminarios bautistas que había allá en Puerto Rico, y yo iba a las clases ahí con él y todo, ¿verdad? Digamos, él tenía mucho la vocación de enseñanza. O sea, toda la vida siempre la tuvo, ¿verdad? Pero sí es una historia que no se conoce mucho. Yo tengo la esperanza con este libro que se va a distribuir. Ese libro va a estar en línea, es un libro digital. Yo se los mando el link ahí, pero eso va a estar disponible al público. Va a aparecer en toda Latinoamérica y en España, por lo menos para que quede una constancia de ese trabajo pionero que hizo el seminario, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo tenía la afinidad con el seminario, pero no conocía tanto de esta realidad, y ahora que tuve la oportunidad de venir acá, de conocerlos ustedes, de ver ya a fondo cómo es que trabaja el seminario, qué cosas hizo, yo dije, pero esto es una maravilla. O sea, a mí me sorprendió, o sea, hasta me dio toda una emoción de decir, pucha, pero aquí se hacía verdadera educación a distancia, y tenía modelos muy progresistas que ni siquiera los hacía ninguna otra institución, ¿verdad? A mí me parece interesante completar la historia, ¿verdad?, con estos datos y con otros más, porque hay esa tendencia inconsciente a valorar más lo que llamamos la educación formal, que no debería de llamarse así hoy día, sí, ¿verdad? Deberíamos de eliminar esas dualidades que forman parte de la cultura dominante, porque en realidad
la gran preocupación era siempre educar, extender el conocimiento, dar acceso a la mayoría de las personas, y entonces de ahí que hay que completar ese vacío, que me parece importante lo que vos has hecho, o sea, es la historia del Instituto Bíblico, la historia del seminario y la historia de la universidad se completa con toda esta línea de educación a distancia, que es también una línea que afianza el compromiso del contexto latinoamericano, ¿verdad? Eso me parece muy importante y me pareció interesante cómo en esta línea histórica pones, ¿verdad?, Instituto Bíblico, viene la educación por correspondencia o a distancia, sí, y luego viene el seminario bíblico, ¿verdad? Sí. Pero esta línea no se pierde, o sea, desde 1934 hasta hoy la tenemos. Es un continuo, sí, ¿verdad? Es el continuo, sí, histórico. Y entonces realmente te agradezco que estés introduciendo en la historia formal que nosotros tenemos esto que no aparecía explícitamente en la historia. Sí, y me parece muy importante. Y después también, como experto en educación que eres a distancia y descentralizada, planteas también esa calidad de la educación con esas características tan importantes que por falta de tiempo no nos metimos más, sí, en detalle, y que también le dan sentido de la calidad de la educación que históricamente se ha dado en esta institución. Sí, claro. Entonces me parece importantísimo que te hayas detenido a profundizar este proceso, sí, y en ese sentido creo que también nos invita, como decía Elizabeth, a repensar y a darle mejor coherencia a todos los programas que tenemos en la institución, ¿verdad? Sí. Con la calidad, o sea, cuando hablamos de calidad académica, ¿verdad?, cómo ha habido esa preocupación en esta línea a distancia por mantenerla también. Sí, claro. Sí. Vieras que eso que usted dice, por ejemplo, la línea divisoria entre educación formal o no formal, ¿verdad?, que ustedes vieron ahí, y se veía como que tenía que estar presente y las opciones para todos. O sea, hay algunos autores de esos que a mí me gustaría recomendarles. Busquen a Charles Wedemeyer, que, bueno, él, digamos, estuvo como hasta los años 80 por ahí, digamos, activo, pero hablaba mucho precisamente de que no tenía que haber esa distinción, o sea, eso de aprender desde la puerta de atrás, ¿por qué tiene que haber una educación, ¿verdad?, como decíamos ahora, elitista, o otra que tal vez era como de segunda categoría? No, tiene que haber opciones para todo el mundo. Es interesante, ¿verdad?, en qué momento la sociedad empieza a centrarse en la educación que llamamos formal, ¿verdad?, en que dice, sí, hay que ir a la escuela, hay que ir al colegio, hay un currículo, o digamos la obsesión por tener los títulos, ¿verdad?, a nivel universitario, porque da estatus social, decir, yo soy licenciado, soy máster, ¿verdad? Pero interesantemente que, ¿verdad?, como las cosas de la historia a veces regresan y vuelven y todo. Sí, hoy en día hay muchas tendencias hacia superar eso, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ahora que a mí me ha tocado asesorar universidades, ahora estoy con otra universidad que, por ejemplo, ellos quieren dar programas para profesionales. Entonces me decían, hacer una maestría. Les digo, pero ¿por qué una maestría? Lo primero que pensamos es en el programa, en el título, ¿verdad? Si la persona lo que quiere aprender es cómo manejar una cuestión de la computadora, se le puede dar eso, ¿verdad? Y ustedes ven que la educación universitaria actual, y si ven por ejemplo la tendencia en los Estados Unidos, que influye siempre en todo, y eso lo han replicado en Europa, en España, ya los tenemos en Latinoamérica, de los famosos cursos abiertos a distancia, ¿verdad? Los cursos virtuales, que más bien están tendiendo a dar esa educación más personalizada. Ya no le dicen a usted, no, ahora usted tiene que matricularse, sacar una carrera, no. Si usted lo que quiere es conocer de la Biblia, lleve solo el curso de introducción a la Biblia, o le damos esta parte. Entonces estamos volviendo mucho a ese concepto, digamos, de que la educación debería ser abierta, debería digamos, ser pertinente a lo que las personas quieren aprender. Bueno, vean los programas de travesías de acá, los programas estos de los diplomas que da la UL, es eso.
Y esa es la tendencia actual, ¿verdad? Sí, pero no es simplemente la tendencia, o sea, el hecho de que la educación descentralizada haya nacido en los países del tercer mundo, correcto, también hablan de la perspectiva desde el tercer mundo, correcto, de la inclusividad, correcto, ¿verdad? y de valorar a todas las personas más allá correcto, de un título, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Y que nosotros tenemos eso, forma parte de los valores institucionales, la inclusividad, la solidaridad, correcto, ¿verdad? El que nadie se quede atrás. Es decir, yo creo que esto que has planteado es muy importante. Claro, y es que veanlo así, realmente este tipo de educación, que usted muy bien lo dice, que es el eje transversal de toda la historia del seminario, o sea, desde sus orígenes hasta ahora, o sea, es parte constitutiva de la misión que ellos tenían desde el inicio, que es lo que yo digo ahí, o sea, este tipo de educación abierta, flexible, que pudiera llegar a más personas, no podía no ser parte del modelo educativo del seminario, ¿verdad? Era casi que una exigencia de su razón de ser, ¿verdad? Y ahí seguimos, ahora pasamos de la educación por correspondencia a la educación virtual, ¿verdad? Que la gente de ese tiempo nunca se hubiera imaginado, pero es parte de lo mismo, es parte de esa misma historia. Sí. Sí, perdón, Álvaro, aquí ya habían pedido una... usted por acá. Sí, muy gentil, muy amable, gracias. Gracias, Edgar, por la presentación que nos hiciste. Me parece que es significativo, ¿verdad? Cómo no dejar en el pasado las bases que han construido. Algunas preguntas de la misma investigación, o cosas por investigar, si es que es posible hacerla, ¿verdad? Porque nos damos con algunos retos que eso tiene, ¿verdad? Sí. Para decir un ejemplo, ¿cuántas personas participaron en esa educación? ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Verdad? Porque obviamente nos quedamos con la idea de, sí, hay un esfuerzo, pero bueno, pero ¿qué alcance tuvo? ¿De qué cobertura estamos hablando? Y eso posiblemente no depende de usted, sino del material que se puede investigar. Sí, claro. Entonces, como cosas que usted considere que serían pertinentes profundizar en esa línea con lo que ya sabe que existe. Absolutamente. Vean cosas que... hay algunos datos cuantitativos, no crea que no hay, sí hay. Inclusive, claro, yo no los tengo sistematizados, ¿verdad? Fue lo que logramos encontrar ahí en esos registros, pero bueno, ya eso sí, ameritaría una labor, digamos, de minería, la minería de datos, ¿verdad? Y meterse ahí a escarbar, pero los datos probablemente se pueden recuperar algunas cosas. Pero según vimos, llegaron a tener hasta 150 personas haciendo los cursos por correspondencia. Habría que ver, pero por ejemplo, eso que usted dice, claro que sería interesantísimo saber, bueno, cuántas personas habían, de qué países, ¿verdad? Sabemos por las cartas y todo, por las postales de estas y los registros de los estudiantes, que había gente de muchos países, pero no tenemos ¿verdad? Un número exacto, de decir, mira, entre tal y tal año estudiaron tantas personas de tantos países, ¿verdad? Y otra cosa que me parece que sería interesante rescatar es el material didáctico. ¿Quién sabe si se podrá recuperar algo, verdad? Si habrá quedado algunos de los folletos o de los módulos que ellos utilizaban. A mí me encantaría verlos. Les voy a contar que mi mamá tiene muchas cosas. Ella recuerda, porque ella me dice a mí, cuando ella estaba pequeña, le ayudaba a mi abuelo a poner las lecciones en los sobres, y dice que él las llevaba al correo, y se acuerda de esas cosas. Ella tiene, mi abuelo tuvo programa radial, también hacía, y era así interesante, había un programa radial, y tiene los guiones de todo lo que, originales, yo los tengo, y los hacían a máquina, con algunas anotaciones a mano, ahí están, y vieras qué interesante, o sea, toda la propuesta didáctica que ellos traían, que tenía el contenido bíblico, ¿verdad? Porque siempre en el fondo tenía esa misión, pero también hablaba de cuestiones de literatura, de cultura, de historia de Costa Rica, de otros países latinoamericanos, que a mí me parece interesantísimo, ¿verdad? Pero ver si están esos materiales los que se utilizaron para estos cursos por correspondencia. Eso sería muy interesante buscarlo. Tenemos Álvaro y bueno, sí.
Yo quisiera recalcar la importancia de este programa por correspondencia, porque una institución a lo largo del tiempo ha enfrentado desafíos importantes y el programa de correspondencia resultó ser exitoso y sobrevivió prácticamente a todas las etapas, y de hecho cuando termina es justamente cuando nace el programa de probabilidades que se implementa. Entonces es el paso de una era a la otra, pero en la misma modalidad, o sea, que complementaba lo que se ofrecía en residencia en aquel momento. Bueno, llegué un poquito tarde, había un choque por acá y lamentablemente me perdí gran parte, pero bueno, lo que escuché fue como suficiente para agradecerle por esa investigación que hizo. Creo que muy asertiva, muy pertinente y muy desafiante a la vez, y me lleva a recordar más atrás, por los años 77, 78, yo siempre pertenecí a la iglesia metodista, y ellos tenían un programa que se llamaba EPON, Educación para Obreros Metodistas, y entonces era uno de los programas que el seminario brindaba. Sí, en aquel entonces un pastor de aquel, Trino Flores Badilla, él estudiaba en la universidad y era como por tutoría, él tenía a cargo ese grupo. Entonces era una vez por semana teníamos que ir al seminario, pero eran con esos tipos de estudiantes que eran los que nos brindaban ese estudio. Sí. En aquel entonces era un certificado como el que dan ahora de consejería pastoral, de 14 cursitos que llevábamos, y no lo terminé porque en el último momento se cerró el programa y me quedó faltando un curso, y no terminé eso. Sin embargo, me llama mucho la atención porque luego retomo ya los estudios acá a nivel formal, y precisamente en el IBP, o Instituto Bíblico Pastoral, por unos 8 años he estado dando precisamente esos cursos con los que yo me formé, y para mí son tan importantes porque fueron los que me abrieron las puertas para un estudio luego a nivel académico. Entonces quería contar un poquito de esto, y que realmente vale la pena porque se ve cómo la visión que tuvieron cuando abrieron, y cómo por todas maneras posibles, digamos, hicieron. Yo, cuando usted dijo la puerta de atrás, yo dije, por ahí estaba yo, porque casi no iba al instituto ni nada. A veces don Trino nos daba las clases allá en la iglesia, pero eso fue como la semilla y todo para concluir hoy los estudios acá, presenciales. Pues vea qué interesante, ¿verdad? Usted pudo vivir toda esa experiencia de hacer esos estudios. Y vieras que con esto que usted dice ahora de programas radiales, vieras que a mí también me quedó una inquietud, y con lo que usted decía, que otras cosas sería interesante investigar. Sí. Yo, bueno, por lo que yo tengo entendido también, y lo que siempre conocí de la misión del seminario, es que también tenía la estación de radio, ¿no es cierto? Tenían a Faro del Caribe. Yo no sé si todavía es parte o no. No era parte del seminario, dado por los mismos. Exacto, de la misión esta, pero bueno, les cuento que mi abuelo y otra gente que conozco en Puerto Rico que trabajaron con mi abuelo, trabajaron en Faro del Caribe en su tiempo, ¿verdad? Y producían los programas radiales y todo. Sería interesante ver, porque muy probablemente ahí se hacían también algunos programas didácticos o de educación radiofónica, ¿verdad? Sería interesante también investigar un poco qué se hizo ahí, ¿verdad? Como les digo, mi abuelo tenía unos programas, pero creo que eran en un radio en Guanacaste. ¿Verdad? Es que él estuvo allá por Guanacaste unos años, y entonces tenía ahí un programa de radio, como una estación local, y escribían en los periódicos, pero en esos tiempos ese tipo de experiencias era lo que había, era parte de la acción educativa, ¿verdad? Por eso les digo, o sea, pensar en que educación es solo ir a un centro de estudios es una parte, pero también
todos esos programas radiales, los boletines, los periódicos, las revistas, todo eso, más en esos tiempos que no había tanto acceso a información, era parte de lo que podríamos llamar didáctico, aunque sea entre comillas, ¿verdad? O sea, eran enseñanzas que le llegaban a la gente que era parte de la acción educativa que había en ese tiempo. Eso sería interesante también ver qué se hizo en esa área. Tenemos tareas para estudiantes, para investigaciones de tesis. Hasta una tesis se podría hacer en esos temas, ¿sí? Porque me parece que no solo las modalidades y eso, sino también la coyuntura eclesial y la coyuntura latinoamericana, ¿verdad? Y cómo se conjuga con estos pasos que se van dando. Y hoy, ¿verdad? Yo pensaba en la gran diversidad, y me acuerdo que hablábamos, ¿verdad? Que hay 14 modalidades de cursos y todo eso en la época de los recintos y prodiales, y ahora nos vemos cada vez más en los programas universitarios encerrados, ¿verdad? Por más que tengamos modalidad virtual, pero es una forma. Entonces, ¿cómo soltar eso? ¿Cómo volver a vitalizar otras alternativas? Pensando, y como ya lo estamos haciendo, que no todo tiene que ser el programa con título, que cierra con un título universitario, ¿verdad? Pero creo que nos deja desafíos y también inquietudes, ¿verdad? Para seguir averiguando. Nos han estado siguiendo desde Nueva York, desde Carolina del Sur, Guatemala. Dice Eddie Foronda que él es uno de los discípulos de esta institución a distancia y agradece todo el esfuerzo que han hecho y sobre todo a las y los profesores. Muchas gracias, qué bien. Gracias por acompañarnos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Edgar. Muchísimas gracias. Edgar todo lo hace siempre con excelencia. Muchas gracias.